Hola, ¿qué tal? De entrada, debo de aclarar que este no es un nuevo documental. Es, tal y como lo menciona su título, un anexo iconográfico del que sí es documental y que trata sobre el astronauta de Palenque. Y bueno, tal y como lo mencioné en dicho trabajo, yo ya sabía que este era un tema polémico. Sin embargo, no esperaba tanta resistencia en algunos puntos. Así, lo que más mencionaron las voces críticas es que yo no sé nada de iconografía y que clarito se ve que es una nave espacial. Pero dejando atrás esto, lo segundo que más criticaron fue justamente la posición de Pakal, que como mencioné, se trata de la de un recién nacido. Y en este sentido, los comentarios fueron, ¿pero qué te pasa? ¿Cuándo has visto a un recién nacido en esa pose? Ese ya es un adulto, no es un bebé, y clarito se ve en sus piernas y manos que está operando una nave espacial. Y bueno, siempre he dicho que no soy arqueólogo, pero eso sí, soy diseñador, trabajo con símbolos y más importante, tengo más de 5 años de estudios de historia del arte. Así que les puedo decir con toda seguridad, tal y como lo menciono en el documental, que este no es un estilo naturalista. Por el contrario, podríamos decir que se trata de un estilo altamente esquematizado. Así pues, debo de dejar muy claro que por lo menos en esta corriente iconográfica, los nacimientos de dioses se representan casi siempre de la misma manera. Esta es una imagen del recién nacido dios del maíz. Se encuentra plasmado en una vasija identificada como K2723 y vemos que esta deidad nace adulta y de una semilla abierta. También apreciamos a una figura con el rostro de un ser telúrico, pero lo que nos importa es la posición, que es la de un recién nacido. Ahora veamos esta otra representación del nacimiento también del dios del maíz y que se encuentra en un vaso de Calakmul. Aquí la deidad emerge de un medio acuático, pero de nueva cuenta lo que nos interesa es la posición. Y bien, ahora para comparar veamos a las tres imágenes juntas. Así, de inmediato nos damos cuenta que la posición de las piernas, aunque con ligeras variantes, pero es prácticamente la misma. Y la que se encuentra en primer plano se aprecia más baja que la que vemos en el plano posterior. Ahora bien, en cuanto a la posición de las manos, aquí sí apreciamos algunas variantes. Y sin embargo vemos que la mano de Pakal que se encuentra en primer plano tiene exactamente la misma postura que la mano en primer plano del dios del maíz de la vasija de Calakmul. Así pues, tal y como mencioné en el documental, Pakal renace del inframundo a través del árbol cósmico, y de la misma manera mencioné que este pudiera ser una ceiba o una planta de maíz. Así que no tiene nada de sorprendente, ni de extraña, ni mucho menos de extraterrestre la pose de Pakal que renace de la misma manera en que vemos al recién nacido dios del maíz. Otro elemento igualmente criticado es la llamada banda astral, que como les mencioné es parte integral del llamado monstruo de la Tierra. Y bueno, aquí muchos dijeron que era parte de la nave espacial o bien que eran los propios gases de escape de la misma nave espacial. Pero pues no el pastel. Este elemento es parte integral del propio monstruo de la Tierra y particularmente es una extensión de sus mandíbulas. Y aquí se encuentra Pakal, de donde está emergiendo para ascender a los niveles celestiales. Ahora bien, la representación de deidades, sacerdotes o gobernantes dentro de las fauces de monstruos míticos es algo más común de lo que se cree. Por ejemplo, aquí vemos a un personaje que se encuentra entre las dos mandíbulas de un animal mítico. Distinguimos los ojos y las mitades de la lengua. Pero lo más importante es que vemos los colmillos dispuestos de una manera muy semejante a los que envuelven a Pakal. Y bueno, ya que estamos hablando de animales míticos, ¿recuerdan a la serpiente bicéfala? Bueno, quizá no le presté la suficiente atención, así que veamos rápidamente algunos de sus elementos, como por ejemplo sus ojos, su lengua bífida y sus colmillos. Todos ellos, como podemos apreciar, se encuentran sumamente estilizados. Pero lo que me interesa resaltar en relación al punto anterior son precisamente estas cabezas de deidades que emergen de las fauces de la serpiente bicéfala. Ahora bien, sin entrar en detalles, voy a realizar un acercamiento porque existe un elemento que quiero resaltar. Y es precisamente este, una suerte de narigueras que vemos obviamente en la nariz de esta deidad.
Por otra parte, en la cabeza opuesta también de esta serpiente bicéfala nos encontramos con el rostro de otra deidad y que porta en la nariz el mismo elemento. Y bueno, ¿por qué hago hincapié en esto? Pues por la simple razón de que Pakal también porta algo semejante. Y en este sentido, los entusiastas de la teoría de los alienígenas ancestrales postulan que este elemento es parte de un dispositivo para respirar en el espacio. De igual manera, y para el mismo fin, señalan que Pakal porta una especie de visera o casco. También nos indican que Pakal está equipado con un dispositivo conectado a varios ductos para facilitar su respiración y las funciones vitales. Y la verdad es que esta interpretación es un total disparate. Esto no es ningún ducto, es parte del tocado y se trata simplemente del cabello trenzado con algunas cuentas. En cuanto a el famoso dispositivo, este es en realidad un caparazón de tortuga y está relacionado con el mito del nacimiento del dios del maíz. En lo que respecta a el dichoso casco o visera, esta es en realidad una prótesis nasal y era muy común su uso entre los gobernantes mayas para estilizar la línea del perfil con la deformación craneal. Y ahora sí, ¿qué es lo que porta Pakal en su nariz? Pues es un símbolo que se ha identificado como el Pixhan y que podríamos denominar como algo semejante a el aliento vital. Así pues, como hemos visto hasta este momento, y de la misma manera como lo menciono en el documental, todos estos elementos tienen una relación clara con el maíz, el nacimiento y el renacimiento. Y bien, veamos ahora otro aspecto que también causó algo de polémica, el elemento lobular del monstruo cuatripartita. Y bien, aquí las críticas fueron en el sentido de que todos estos elementos son muy diferentes al compararlos unos con otros. Pero la realidad es que esto solamente es una cuestión de apreciación. Todos estos son diferentes números 9, y aunque son distintos, los identificamos de inmediato, porque los usamos de manera cotidiana. Algo muy semejante sucede con este elemento. Su significado es el mismo, pero sus representaciones pudieran parecernos muy diferentes. Y bien, este es el glifo King, y en él apreciamos de nueva cuenta a los 4 rumbos, o los 4 lóbulos, o los 4 cuadrantes. El significado de esto ya lo vimos ampliamente en el documental sobre el astronauta de Palenque, pero aquí, en este caso, como recordarán, se trata de un anexo iconográfico, y la intención es mostrarles más elementos, más pruebas que corroboren y refuercen lo dicho en el documental. Y bien, en relación a esto, aquí vemos 3 de los 4 monstruos de la Tierra que analizamos en el documental. Algo que es de llamar la atención es que algunas personas optan por la salida fácil de parece tal cosa, parece tal otra. Pero la realidad es que ponerse a adivinar está totalmente fuera de lugar. Los estudios de la cultura maya tienen alrededor de 200 años y continúan desarrollándose hasta nuestros días con cada nuevo descubrimiento arqueológico. Así pues, muchos de estos elementos que para algunas personas les parece tal cosa, en realidad están plenamente identificados. Y aunque puede haber ciertas discrepancias, estas nunca son diametralmente opuestas. Ahora bien, ya para concluir, 2 personas me escribieron para comentarme que el concepto de los 4 rumbos del universo es más increíble y descabellado que pensar que se trata de un astronauta o un alienígena. Y bueno, como recordarán, en el documental fueron casi 15 minutos de recopilar información pasada y presente de este concepto. Esta es una de las representaciones más antiguas del concepto de Axis Mundi y de los 4 rumbos del universo del que se tenga registro y pertenece a la cultura olmeca. En la parte baja observamos a la montaña primordial, concepto que analizamos más profundamente en el documental de geometría sagrada. Sobre de esta apreciamos a el árbol cósmico o el Axis Mundi, y que en este caso se representa como una planta de maíz. Dicha planta se encuentra flanqueada por 4 semillas, también de maíz, y este concepto hace eco en las esquinas de la pieza que también apuntan a los 4 rumbos del universo. Como hemos visto tanto en este anexo como en el documental, no se trata de interpretar porque a mí me recuerda a tal cosa,
Por el contrario, se trata de informarse y de acercarse al trabajo de investigadores e instituciones serias, mucho del cual a veces se encuentra fácilmente disponible en Internet. Así pues, informémonos más por respeto a nosotros mismos, a nuestra cultura y a nuestro querido México.